Bueno, la palabra de Dios decía que se encontraba en Job 22:21. Paz en medio del sufrimiento se llama el título. Y la palabra de Dios dice así: sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Cuando lees esta palabra te va a pasar como me pasó a mí. Es como que te metes en eso. Bueno, te sometes a Dios, tendrás paz y todo te irá bien. Bueno, yo les quiero contar que en la vida de Job tenía 3 buenos amigos y uno de estos amigos le dio este consejo. Elifaz, uno de los amigos de Job, mientras habla con él, está tratando de entender el porqué de su sufrimiento y le dice a Job: sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. ¿Entender el sufrimiento? Puse yo, ¿no? Porque yo leía y yo digo, bueno, hasta acá está todo bien, todo encaminado, como nos dan consejos nuestros amigos. Elifaz le daba consejo a Job. Y yo decía, qué bueno, ¿no? Pero hay un contexto, hay un más allá de todo esto. Job estaba pasando por un periodo de gran sufrimiento y dolor. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Miren que yo no sabía nada de nada y lo primero que me vino cuando empecé en el camino de Dios fue Job. Y todo su sufrimiento y todo lo que ha pasado, y así él ha perseverado. Y yo decía, gracias Señor por la vida de Job. ¿Conocen la historia de Job? Entonces, más o menos, mucho, nada. Job estaba pasando por un periodo de gran sufrimiento y dolor, mientras sus amigos estaban tratando de entender por qué Dios permite que él sufra de esa manera. ¿No nos ha pasado de que preguntemos, o quizás en nuestra mente, muchas veces no lo largamos, pero ya lo estamos pensando, en decir, aquel me parece que no está haciendo las cosas muy bien, por eso le irá así, por eso le irá así. Y estamos juzgando, ¿no? Muchas veces nos cuesta reconocerlo, yo lo hice, y digo, ¿será? ¿Qué pasará? Nunca pensamos qué propósito tiene Dios para esa vida. Siempre estamos primero juzgando a la persona, ¿no? Y Elifaz estaba haciendo esto con su amigo. Él quería entender quizás por qué Job estaba sufriendo de esa manera. Quería entender el por qué. Y Job sabía muy bien por qué estaba pasando todo ese dolor. Pero ellos como amigos, quizás en su carnalidad, no lo sé, querían tener buenas intenciones con él. Querían aconsejarlo. Elifaz piensa que le está dando un buen consejo a su amigo Job, pero en realidad lo está acusando de ser pecador. No cree que él sea inocente, sino que por alguna causa le pasa lo que le pasa. Él está queriendo dar, por un lado, un buen consejo, pero a la vez no sabe que ese consejo está juzgando a su amigo Job. Porque él no sabe la verdadera circunstancia de por qué Job estaba pasando por ese dolor, por ese sufrimiento. Por qué se habían muerto sus hijos, por qué se había muerto su esposa, por qué les faltaban todas las cosas. Job dice que era un hombre muy rico, que tenía de todo. Y de golpe se quedó en la ruina. Ellos querían tener esa buena intención, pero no entendían el propósito de Dios. Y muchas veces nos pasa a nosotros que no entendemos el propósito en la vida de Laura, sino que la estamos mirando con esos ojos carnales y dices, Laura, si te pasó tal cosa es porque quizás estás haciendo mal las cosas. Porque somos así. Y tenemos que cambiar esa manera de ser. Porque es como nos enseñó María Ángeles, dice que cada casa es un problema, es un mundo, es un dicho muy bien plantado. Porque cada uno de nosotros traemos algo atrás. Traemos problemas económicos, traemos problemas matrimoniales, traemos problemas con nuestros hijos. Mucha gente de problema con adicciones, separaciones, violaciones. Vaya a saber Dios cuántas cosas.
Y lo primero que se nos ocurre, y muchas veces en el pueblo de Dios, en el camino de Dios, es juzgar a la persona. Tenemos que tener mucho ojo con eso, de no ser como Elifaz. Y queriendo dar un buen consejo, estemos juzgando a la persona. Muchas veces creemos ser esos buenos amigos, esos buenos hermanos, y a veces no entendemos nada. Analizando el consejo, ¿tiene buenas intenciones Elifaz? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tiene buenas intenciones? ¿Supone erróneamente? Sí, porque él supone que por tal o cual causa le pasó lo que le pasó, como lo hacemos nosotros muchas veces. Tener buenas intenciones las tiene. ¿Hay comprensión en él hacia Job? Depende del lado que lo veamos, la comprensión que tiene. Porque él está viendo todo lo que le faltó a Job, todo lo que se le sacó, todo lo que perdió, pero no está comprendiendo un 100% lo que Dios estaba haciendo con la vida de Job. Y póngase en el lugar, trasládelo al área nuestro, a nuestro vivir, a nuestra vida rutinaria, a lo cotidiano, que muchas veces no sabemos qué le pasa a la persona. ¿Qué está haciendo Dios con esa persona? ¿Qué está queriendo hacer Dios? En vez de decir, bueno, aunque sea en silencio, voy a orar por esa persona. Y no ya pensar. El pastor siempre me decía que por más que vos no lo largues de acá, si vos lo estás pensando, ya estás pecando. Bueno, decíamos que no, que tenía buenas intenciones, que suponía erróneamente porque juzgaba lo que le estaba pasando. Y hay comprensión en él hacia Job, depende del lado que lo miremos. Él pensaba quizás que sí, porque tenía buenas intenciones. Pero él no conocía el detrás. Y ese detrás maravilloso es el plan de Dios hacia Job. El consejo parece bueno, pero está cargado de suposiciones, mis propias creencias y pensamientos. Siempre es lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, como a nosotros nos han criado, como a nosotros nos han enseñado, y muchas veces se nos han enseñado mal. Porque quizás a la otra persona le enseñaron mal, no porque la otra persona te quiso enseñar mal. Muchas veces son nuestros pensamientos. Y Elifaz estaba encerrado en sus pensamientos. Él suponía que Job se había apartado de Dios, que Dios le había sacado todas las cosas, que él se tenía que volver a Dios. Y Job nunca se había apartado de Dios. Él estaba sufriendo, porque así como lo cuenta la historia, si usted se pone en cada una de las cosas que le pasaba a Job, decimos capaz que nosotros ni aguantamos todo lo que le pasó. Y él seguía confiando en ese Dios maravilloso, pero sus amigos suponían. Y muchas veces somos esos amigos suponiendo, ese hermano suponiendo, eligiendo creer en nuestros pensamientos, en las cosas que nosotros nos queremos. Nos encerramos en eso, ¿no? No tienen en cuenta la relación de Dios con Job. Nunca pusieron en la balanza o le preguntaron, ¿no? Job, ¿vos estás bien? ¿Cómo está tu trato personal con Dios? No, ellos, teniendo esas buenas intenciones, suponían. Dios lo veía justo y especial, porque dice la palabra de Dios que no hubo hombre tan justo como Job. La lógica de aconsejar a Job quizá pueda parecer simple, pero es peligrosa. Eso me pasó a mí al leerlo, al estudiarlo. Implica que la piedad y misericordia se mide por la prosperidad y el bienestar material. Ellos pensaban eso. Ellos al aconsejar a Job
pensaban en el bienestar de él, en todo lo material que había perdido. Pobre Job, no tiene casa, está enfermo, perdió a su familia. Ellos pensaban en eso, en ese bienestar de él, pero no pensaban en lo que él creía realmente, en cómo él estaba bien firme con Dios, porque él sabía y confiaba en el Dios que nosotros confiamos. La teoría que no te puede pasar nada malo si haces las cosas bien. Sabes que mientras estaba allá en el fondo pensaba, ¿no? Analizaba mi prédica, y yo tengo una amiga que ella me dice siempre, ella va y viene, va y viene. Yo sé que no se va a enojar si escucha esto o ve esto. Ella me dice, yo sé que si no voy a la iglesia algo malo le va a pasar a mis hijos, me dice ella. Entonces se agarra de eso que ella supone. No, les va a pasar algo. Fíjate que las veces que yo no voy, pasa esto, esto y esto. Yo la quedo mirando, ¿viste? Porque muchas veces pensamos que la relación iglesia, como decía Angie, jueves, domingo, jueves, domingo, jueves, domingo, y se hace tan rutinario, y pensamos que venimos a este lugar y que estamos salvos y que no nos va a pasar nada. Ellos pensaban que como Job en su momento estaba próspero, tenía todo, estaba pum para arriba, como quien puede decir, y de golpe descendió a lo más bajo. Él le había fallado a Dios. Y muchas veces creemos eso. Nos cerramos en nuestras suposiciones y decimos, claro, sí, no fui, no, ¿qué habré hecho? Muchas veces sabemos lo que hacemos, ¿no? Esa pregunta es media irónica. Y siempre estamos ahí, diciendo, bueno, si hago las cosas bien, si voy jueves, domingo, si me conecto los martes, si voy los sábados a la reunión de mujeres, si voy los miércoles a la reunión de varones, va a ir todo bien, no va a pasar nada, no me voy a enfermar, no voy a tener problemas económicos, mi hijo le va a ir todo bien en el colegio. Siempre estamos pensando en ese círculo de que todo me va a ir bien, de que el que tiene la pareja afuera o el marido, lo que sea, se me va a convertir, me voy a casar, voy a ser feliz, todo color de rosas. Y no es así, no es así. Porque aún teniendo las fuerzas de Dios, sabemos que podemos vencer. Él sabía, Job sabía, él estaba sufriendo en silencio. Él estaba meditando. Él quizás estaba orando día y noche. No le pasó, como hablaba hoy con una persona y me decía, Jesús en Getsemaní, él lloró. Él se entregó su cuerpo. Él tenía miedo porque él vino como hombre a esta tierra. Nosotros estamos con miedos, con ansiedades, con problemas, con dificultades. Quizás como Job, quizás te falta trabajo, quizás te falta salud, quizás querés salir de una adicción, querés que tus hijos salgan de una adicción. Y vas a la iglesia y decís, uy, me pasa esto, me pasa lo otro, y siempre me pasa algo. Me parece que no voy a ir más. Y nos encerramos en eso. Pero comprendemos de verdad, comprendemos cuál es el trato que Dios quiere tener con nosotros. ¿Le preguntamos? ¿Saben cuántas veces pregunté por qué Dios me había sacado a mi hija? Nunca lo dije así, Dios me sacó a mi hija. Siempre dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mi mamá me acuerdo que me dijo, no preguntes por qué. Como que a Dios no se le preguntaba por qué en su momento. Y yo lo único que gritaba era ¿por qué? Y después, en el medio del camino, fui comprendiendo un montón de cosas. Como decía Angie hace un ratito, y me venía a mente por eso, y decía, si nuestros hijos nos preguntan a nosotros por qué, mamá, que a veces no sabemos qué decirle, porque sí, le decimos, ¿no? Porque yo digo, sí le podemos preguntar a Dios por qué. Pero es más valioso el para qué el Señor.
hizo eso? ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Y quizás hoy no tenga respuesta, pero quizás, como decía la canción, cuando nos veamos cara a cara con él, que se me puso la piel de gallina, porque es, como dice, heavy, ¿no? Qué loco que debe ser eso. Qué loco que debe ser eso. Qué tremendo. Y muchas veces seguimos en la misma. Yo decía, gracias Dios, porque quizás Job por dentro suyo estaba roto, como nos pasa a nosotros en mil pedazos estamos a veces. No entendemos por qué ni para qué Dios hace eso con nosotros. ¿Qué querés, Dios, conmigo? Y no tenemos respuesta. ¿Y por qué Dios me pasa esto con mi familia? Porque lo hacemos así de esa manera, porque no comprendemos. Pero Job estaba tan, pero tan firme, que él lo único que entendía es que Dios estaba al control de todas las circunstancias. Más adelante dice, Job, a lo largo del libro, ha demostrado una fe profunda y perseverante a pesar del dolor. La acusación de Elifaz carece de fundamento, ya que Job ha sido un hombre justo y generoso en toda la tierra. No había hombre justo como él y temeroso de Dios. Mire, si nosotros podríamos ser un cachití como Job, hombre justo, que Dios te llame hombre justo. Dice que durante todo el libro de Job, él lo ha demostrado. Él demostraba que estaba firme. Él demostraba que nada lo movía, ni las pestes, ni la falta de casa, ni la falta de mujer, de hijos, y todo lo que le acontecía, porque él confiaba en un Dios, en ese mismo Dios que confiamos nosotros cuando pusimos nuestras vidas delante de Dios. Cuando quizás hubo una separación, hubo una pérdida de hijo, hubo una adicción, hubo un problema X, hermano. Y nosotros hemos llegado a este lugar y Dios nos rescató. De ahí, de lo más bajo. ¿Y saben qué? Dice que este hombre tiene una visión simplista del sufrimiento, su amigo. Él simplificó todo, él lo hizo corto. Él lo hizo rápido. Ah, bueno, Job, volvete a Dios, así vas a tener todas tus cosas, tus materiales. Su visión es como la nuestra, la de Elifaz. Llegó hasta ahí, quizás hasta acá, ni hasta el techo. Y dijo, le pasa lo que le pasa por algo, como lo hacemos nosotros muchas veces. ¿Y Dios qué? ¿Qué papel juega Dios? ¿Hemos entendido en el medio del sufrimiento de la persona que tenemos al lado? ¿Qué puede estar haciendo Dios? ¿Qué puede estar haciendo Dios? ¿Qué podía haber estado haciendo con Tamara durante tantos años? Dios, después de haber perdido a su hija. ¿Qué podía haber estado haciendo con María Ángeles cuando su niño era chiquito y tuvo que estar sola y se divorció? No, la gente ve el pecado. Se separó, la dejaron. Esta que habrá hecho que perdió a su hija. Cuando vi que estaba separada y quizás no estaba en el camino de Dios, como yo en su momento no estaba en el camino de Dios, pero la gente supone igual. Porque la gente tiene un... Para eso, hermano, pensamiento, 3 millones de cosas. Porque yo ahora calladita muchas veces observo en el ámbito de familia que llevo, observo todo eso. Pensamientos y cosas van a decir, pero millones. Pero no miramos el detrás de cámara, como quien dice. No miramos y corremos y decimos, ¿qué
estará haciendo? Elifaz no podía ver lo que estaba haciendo Dios porque su visión era muy corta, era muy simple. Él llegaba hasta ahí. Y Job quizás, sí, le tomó el consejo como el que dice tomalo, déjalo, ¿no? Pero él sabía en quién confiaba. Elifaz se centra en la culpa y el castigo y no en el propósito. Él se centra en la culpa que podía haber llegado a tener Job y en lo que le faltaba, en el castigo que recibió, pero no en el propósito de Dios para con su vida. Y en esto me quiero detener un cachito y le doy gracias a Dios, que podamos tener ese cuidado. Yo, Tamara, primeramente, que podamos tener ese cuidado de ver lo que decimos, de ver lo que aconsejamos, de ver si estamos preparados para aconsejar. ¿Estaremos preparados para aconsejar? Yo saben que muchas veces se me pegan chicas por ahí quizás que están sufriendo o sufrieron o siguen sufriendo, no sé, o separaciones o maltratos o lo que sea. Siempre se me pegan a mí las chicas. Yo muchas veces, les soy sincero, es como que no me siento con la capacidad de decirle algo, de darle un buen consejo. Lo único que le puedo llegar a decir es buscar de Dios. Ese es mi mejor y mi mayor consejo. Pues yo no le puedo decir, deja a tu marido, hace esto, hace lo otro, porque no me siento con la capacidad de hacerlo. Y quizás estoy equivocada, quizás sí lo puedo hacer, pero tengo miedo muchas veces de hacerlo. Entonces que nosotros podamos también tener ese cuidado y no ser como Elifaz, porque yo no sé lo que está pasando el otro, porque yo no sé las circunstancias que pasa en su casa, porque yo no sé, la mente es, yo siempre pienso, porque después de todo lo que me pasó casi me volví loca, y digo, lo que es la mente, ahora yo capto lo que es la mente, todo lo que te enreda, lo que te enreda. Ojo con eso, porque la gente está muy lastimada, la gente está mal, y nosotros muchas veces damos un mal consejo y lastimamos al otro, herimos, por no saber darlo, por no saber buscar un consejo, un respaldo. Mirá, no sé qué hacer. Vos qué decís, esta persona me está pidiendo consejo. Orar por esa persona quizás. O solamente el silencio. Dice que al principio del libro de Job, sus amigos estaban alrededor de Job en silencio, sentados, reunidos con él. Y quizás hubiera sido mejor que ellos se quedaran en silencio, acompañándolo nada más. Acompañándolo. Y se me venía a la mente las veces que me han acompañado a mí en silencio, que yo a veces miraba para todos lados porque yo no soy una persona que no puedo estar en silencio. Pero como en ese momento no entendía nada de nada, estaba como ida, ¿viste? Y a veces ya era como muy estresante. Y esa persona no sabría qué decir en ese momento. No sabría. Acompañaba en silencio. Porque ¿qué te va a decir la persona? ¿Yo te entiendo? Si quizás la persona no perdió un hijo, ¿qué te va a decir? ¿Cómo te va a decir te entiendo? Entonces, directamente preferimos, queda incómodo a veces, ¿no? Que te miran como diciendo, pero a veces es mejor estar en silencio. Hubiera sido mejor que estos 3 amigos, que Elifaz, a quien viene este versículo, se hubiera quedado en silencio. Pero no. Él decidió, pensó que esto que le dijo a Job lo iba a ayudar, que tenía buena intención, pero no. Y muchas veces somos ese Elifaz. Aferrado a la fe y su inocencia. La defensa de Job
Es un ejemplo de cómo mantener la integridad aún en medio del sufrimiento. Es un ejemplo. Él se defendió. Él sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a devolver todo lo que él había perdido. Él sabía. Miren qué fe. Porque yo en ese momento quizás en mi dolor, o vos en tu dolor, o vos en tu dolor, no pensás. Te quedás estancado. Y Job sabía, entendía, comprendía en medio de su fe, en medio de la prueba y del dolor, que la paz venía de parte de Dios. Que él iba a tener todo. Que él iba a ser prosperado nuevamente. Pero él comprendía, él tenía fe. Nosotros muchas veces nos pasan circunstancias y nos hundimos, no sabemos cómo salir. Nos pasan pequeñeces a veces. Y tiramos todo por la borda. Total, ya que me va mal, que me vaya mal del todo. Porque lo pensamos, porque somos así. Porque nuestra mente es tan corta, hermanos, tan corta, que no llegamos a ver el profundo amor de Dios hacia nosotros. No lo llegamos a ver en el día a día, porque vivimos apurados, porque vivimos con una rutina, porque vivimos en todas estas cosas en las que vivimos, ¿no? Porque vivimos en un mundo. Estamos puestos acá en este lugar, pero muchas veces nos aferramos a las cosas. O hablo por mí, me aferro a las cosas, porque dice que primeramente es para uno. No nos damos cuenta de que tenemos que tener fe. Sí, yo tengo que tener fe de que mi marido va a volver. Yo tengo que tener fe que Matías va a volver, mi hijo mayor. Y a veces lo damos por hecho. Bueno, en algún momento va a volver. Y no oramos, nos da lo mismo. Pero él tenía tanta fe, hermanos. Imagínense que fue declarado hombre justo. No había hombre más justo que Job. Esa fe inquebrantable que no lo hacía moverse de donde estaba, que no lo hacía pelearse, que no lo hacía dudar, pero sí quizás lloraba, sí quizás le dolían sus heridas. Sí, quizás estaba mal y ha gritado y ha pensado mal, pero él sabía que confiaba en un Dios poderoso. Él sabía que iba a poder volver a tener todas las cosas nuevamente, porque dice que Dios hace todas las cosas nuevas. La fe no se basa en bienestar, sino en la confianza de Dios. Si ahora vos pensás que teniendo fe vas a tener un buen bienestar, que estando acá en este lugar vos vas a estar bien y que tu vida va a cambiar al 100%, que tu gotera de tu techo ya no va a estar más, que vas a tener un buen trabajo y que no vas a estar puchereando ahí, estás pensando mal. Estás pensando en el bienestar, no estás pensando en la fe. Dice que el bienestar se basa en la fe, se basa en la confianza en Dios. El sufrimiento no siempre es castigo. Y lo aprendí leyendo la historia de Job, pero involucrándome. Él sufría. Ellos pensaban, quizás no solo los amigos, quizás demás personas que le rodeaban, ¿no? Que el sufrimiento de él era por un castigo. Pobre Job, él estaba siendo juzgado por eso. Mientras él sufría, tenía que ver cómo lo juzgaban. Job era una persona íntegra. Él sabía que, como le decía anteriormente, Dios iba a hacer las cosas nuevas. ¿Y saben qué? Más adelante decía, ¿no? Que Dios le decía que si él, Job, perdonaba a sus amigos,
Dios lo iba a perdonar. Mire el hombre justo que era declarado por Dios. Que si él perdonaba a sus amigos, Dios iba a perdonar. Y muchas veces es al revés. Porque sus amigos estaban equivocados, porque se confundieron, porque Dios le hizo todas las cosas nuevas a Job. Porque Dios le multiplicó, le triplicó, cuadriplicó todo lo que tenía. Sus animales, sus casas. Él le dio todo nuevo. Pero Job tuvo que pasar por dolor. Y muchas veces estamos pasando ese dolor y pensamos que es pecado. Asociamos dolor igual pecado. Y nos transformamos en Elifaz, juzgando. El sufrimiento no siempre es castigo. Recuérdelo. Recuerde que no siempre que sufrimos estamos recibiendo un castigo. A mí muchas veces me pasaba, ¿no? No, me pasó el año pasado embarazada y casi morí del dolor ahí adentro en esa piecita. Yo decía, Señor, por favor, ¿qué estoy haciendo? Pues ya no aguantaba más, era la vesícula. No aguantaba más los dolores. No podía con mi alma. No podía, me bajaba la presión. No saben lo mal que la pasé. Es que, Señor, ¿qué estoy haciendo? Estaba en el hospital y decía, por favor, Señor, por favor, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Por favor, Señor, te doy esto, te doy lo otro. No sabía ya cómo pedir. Estuve 6 horas de sufrimiento. De 7 de la tarde que me agarró cuando entré a la iglesia hasta las 2 de la mañana que me pasaron el suero. Casi morí. Y siempre estamos pensando, nuestra mente humana, ¿qué macana hice? ¿Qué me pasó esto? Y son consecuencias de cómo vivimos nuestra vida. ¿Por qué me está pasando factura la vesícula a mí? Porque quizás durante mi vida he comido mal. No porque Dios me estaba castigando, pero yo en ese momento quería que se me vaya el dolor y pensaba en el castigo. ¿Por qué Dios me castiga? No sé, cosa. Pues pensaba en ese momento y yo quería que se me vaya el dolor. Y por eso les digo que siempre asociamos dolor o sufrimiento igual a castigo. Y no es así. Miremos el trasfondo. Miremos qué hay detrás. Miremos qué Dios está queriendo hacer con esa persona. Sepamos aconsejar. Y si no sabemos aconsejar, como el emoji que está en el coso con un cierre acá, así, igualito. Porque muchas veces no sabemos, no tenemos por qué saber todo. No somos allá María Ángeles Monte o Maxi que te sacan un coso allá de los israelitas y la historia, no sé. Yo me quedo como mirándolo como diciendo, todo tienen que saber esta gente. No que te digo, Vicky, siempre, viste, me dice Vicky. Te salen con cada cosa que vos decís, ¿cómo deben leer esta gente? ¿A dónde se le aparecen todas las cosas que saben? Yo, pero bueno, iba a esto, que si no sabemos aconsejar, no seamos Elifaz. Que miremos siempre a la persona como ese ser humano que está pasando circunstancias, problemas, que tiene emociones, que se siente triste, que está alegre, que puede estar más o menos, que puede quizás estar en un estado de depresión y nosotros no lo sabemos. Entonces, a la hora de aconsejar, como no sabemos aconsejar, porque muchas veces no sabemos, yo no me siento capacitada para aconsejar, lo único que puedo llegar a decir es, te presento a Dios, fue lo único que me salvó a mí, es lo único que me sale, quizás, no sé, psicología o muchas cosas, ¿no? Que por ahí lees o sabes o entendés o tuviste trato con otras personas, entonces te sabes desenvolver. No lo sé. Entonces prefiero musarela, callar. Miremos al hermano como tal. Miremos al de al lado como tal, porque está pasando circunstancias. Porque no todo lo que le pasa es castigo de Dios. No, hermanos. Son circunstancias de cómo nosotros hemos vivido o aún vivimos. Son circunstancias. No es castigo de Dios. Que eso quede claro. Le quería compartir 1 de Pedro 1, 6 y 7. Por eso,
Aún cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. ¿Cuánto nos cuesta? Porque sí, en tu tribulación, alegrate. Y por ahí lo cantamos en alabanzas, ¿no? Porque es así. Pero ¿quién se alegra cuando está pasando un dolor? Yo me quería morir ese día. Dame algo que me duerma, decía yo. Pero el Señor te dice que te alegres. Porque Él está al control de todas las cosas. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Y ponemos a prueba a Dios. Y ponemos a prueba, Dios nos pone a prueba nuestra fe, nuestra confianza. A ver, ¿qué pasa? Me pasó a mí, ¿eh? Aquella se ríe con Janina porque ahora ya anteayer me apareció una canción que decía, ¿quién dice? No, ¿cómo era que? ¿Quién dijo miedo? Hay una alabanza que yo la amaba. ¿Quién dijo miedo? Cantaba y la ponía en el estado. Y cuando me pasó lo del embarazo que no quería saber nada, aquellas dos en el fondo se me reían y me decían, ¿quién dijo miedo? Me cantaban. Y me apareció ahora hace poquito que hace un montón que no la escuchaba. Y me pasó a mí. Y Dios yo me enteré en mayo y Dios me había levantado en marzo como diaconisa de este lugar. Y Silvia me traía a mente todo eso, ¿no? Y se estaba poniendo a prueba mi fe, mi confianza en Dios. Y yo lloraba. Creo que lloré un mes entero. No dejaba de llorar. No sé dónde sacaba tantas lágrimas. Mi marido me llegó a decir un día, deja de llorar, por favor. No llores más. Me sangraba la nariz porque pensaba que no podía. Y hoy lo veo a Benny y digo, ¿cómo pensaba que no podía? Si pude con 3. Pude sin Dios con ellos, ¿cómo no voy a poder con Dios? Pero Dios estaba poniendo a prueba mi vida. Y en un momento me hizo un clic y dije, si Dios me sacó de la locura de haber perdido a mi hija, que fue muerte, ¿cómo no voy a estar feliz con Benicio, con ese varón que venía, profeta, declarado por mi hermana, que traía vida? Y me hizo un clic y dije, basta. Ya basta de llanto. Pero quizás las personas afuera miraban eso y decían, ¿qué le pasa? Y al final no confía en Dios. ¿Y qué es Dios al final? Porque me ha visto gente de afuera llorar y decirle, no quiero saber nada. Estaba negada totalmente. Dios me estaba poniendo a prueba. Y quizás no me pasó el calvario, el sufrimiento que pasó Job. Cada uno a su justa medida, eso lo aprendí. Cada uno lleva como puede su pena, su dolor, su prueba, su circunstancia, como puede. Porque a veces te dicen, ay, pero vos sos re fuerte, pero vos pudiste, no importa, vos también podés. Vos también podés, a tu manera vas a poder, pero vas a poder. Lo último dice, si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Y le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por esta palabra, por este tiempo. Le doy gracias a Dios porque aún, le decía a Dios antes de salir, siempre me pasa lo mismo cada vez que tengo que predicar, tengo inseguridades, tengo miedo, no sé qué voy a decir, no sé qué voy a hacer. Y no somos nosotros, es Dios. Y nos falta prepararnos, nos vamos a preparar. Y nos falta hacer tal cosa, lo vamos a hacer. Y tenemos que tomar consejo y lo vamos a hacer. Aún con miedos y dificultades, pero avanzamos.